Eran momentos cruciales para el país. Las reuniones para dar fin al conflicto armado estaban dando resultados y ambas partes negociaban los acuerdos de paz para detener una guerra civil que ya alcanzaba los 70.000 muertos en casi 12 años de guerra. Los orígenes de la misma estaban claros para Antonio Cardenal, guerrillero popularmente conocido como Jesús Rojas. ¿Cómo resolver el problema de la guerra y cómo llegar a una solución política que le abra el camino a la reconstrucción de este país y a un periodo de reconciliación? Pero todo esto no es posible si no partimos de las realidades que existen en El Salvador. Esta guerra ha sido fruto y ha perdurado tanto tiempo porque ha existido gente que desgraciadamente tiene poder y ha sido ayudada y financiada por un poder mayor, que es el de los Estados Unidos, de la administración norteamericana, que se han negado a ver las realidades de este país. Inicialmente, la realidad. Fue una madrugada de un 11 de abril de 1991, a 9 meses de la firma de los acuerdos de paz. Un operativo militar rompió el cerco de seguridad que mantenía la guerrilla en ese sector liberado y fuerzas especiales asestaron un golpe a la izquierda que puso en riesgo los acuerdos. Los mismos que unos meses atrás le dieron la mano en señal de paz y reconciliación, traicionaban su palabra y le cegaban la vida junto a 15 personas más, entre ellos Jesús Rojas. Resumen. El Salvador, abril de 1991. Negociaciones en curso en México entre el FMLN y el gobierno de El Salvador. Jesús Rojas viaja desde México a Chalatenango. Mientras, el batallón Atlacatl opera en Arcatao. Posteriormente el batallón Atlacatl se desplaza desde Arcatao hacia el oeste del río Zumpul. Equipos de hacha quedan infiltrados en área de Arcatao. Conferencia de prensa de Jesús Rojas en Arcatao ante medios nacionales e internacionales. La inteligencia militar del Destacamento Militar número 1, DM1, analiza y deduce el siguiente movimiento de Jesús Rojas. El Estado Mayor Conjunto recibe apreciación del DM1. Equipo hacha del Comando de Fuerzas Especiales establece emboscada en Caserío El Zapote de Nueva Trinidad. Al siguiente día de la conferencia, Jesús Rojas se desplaza desde Arcatao hasta Caserío El Zapote. A las 6:30 del 11 de abril de 1991 se activa la emboscada. Son detonadas 12 minas, mueren 15 miembros de las FPL, sobreviven 5. Entre los fallecidos está el nicaragüense Antonio Cardenal Caldera, alias Jesús Rojas de las FPL. Fue el 11 de abril de 1991, en el contexto de la tregua por el nivel de avance de las negociaciones de paz, de las que era parte Antonio Cardenal, cuyo seudónimo de guerra era Jesús Rojas, un comandante de las FPL que cayó en una emboscada militar junto a otras 14 personas en las montañas de Arcatao, Chalatenango, luego de brindar una conferencia de prensa a medios de comunicación nacionales e internacionales. Introducción. ¿Pero quién es Antonio Cardenal Caldera y cuál es la importancia de su muerte para la guerra? Antonio Cardenal Caldera, nacido el 15 de junio de 1950 y fallecido el 11 de abril de 1991, fue también conocido por el alias de Jesús Rojas dentro del FMLN y, específicamente, dentro de las FPL, nicaragüense e importante líder dentro del FMLN,
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Nació en Nicaragua en una familia prominente. Cardenal fue uno de los 10 hijos de Julio Cardenal e Indiana Caldera. Los primos de su padre incluían a Ernesto Cardenal y su hermano Fernando, ambos sacerdotes que se adhirieron a la teología de la liberación, corriente católica usada para adoctrinar al campesinado con tendencias organizativas e insurreccionales. Cardenal decidió seguir una carrera en un seminario jesuita y, después de ser enviado a El Salvador, Cardenal se vio profundamente identificado con la violencia antijesuita que presenció perpetrada por el gobierno salvadoreño. Debido a estos eventos, pasó a la clandestinidad como miembro del FMLN, incorporándose a las FPL, Fuerzas Populares de Liberación, durante varios años. Fue uno de los principales impulsores de las conversaciones de paz con el gobierno a principios de los años 90 y trabajó por una paz negociada para ambas partes. El jueves 11 de abril de 1991, Cardenal murió en una emboscada del ejército, lo que pudo afectar el proceso de paz, pues era un oponente férreo al desarme y concentración del FMLN. Sin embargo, la dirigencia del FMLN decidió seguir adelante con las conversaciones a expensas de uno de sus comandantes. El testimonio de Nicasio Jaragua. Nicasio Jaragua escribió sobre Jesús Rojas lo siguiente. Nacido en Nicaragua en cuna de seda, Antonio Cardenal Caldera creció bajo la influencia de sus tíos, Ernesto y Fernando Cardenal, ambos sacerdotes que abrazaron la teología de la liberación, el primero poeta y exministro de Cultura de Nicaragua, el segundo, sacerdote jesuita. Como su tío, ingresó a los jesuitas y llegó a El Salvador para continuar sus estudios en un momento en que el país sufría cambios radicales de conciencia socioeconómica y política, sobre todo a nivel rural, en donde sectores avanzados de la Iglesia Católica, promotores de la teología de la liberación, abrían los ojos del campesinado para poder ver por vez primera la magra realidad que les toca vivir. Antonio se fundió en un abrazo con nuestro pueblo, y tomó su seudónimo de su guía e inspiración, Jesús el Profeta, de quien aprendió su compromiso con los pobres, los desposeídos. Intelectual brillante, con un sentido del humor muy sutil, su distintivo más natural era su humildad, la que transpiraba y hacía sentir a campesino y citadino por igual, cómodos en su presencia. Fuente: Nicasio Jaragua, del Centro Histórico Revolucionario Salvadoreño Salvador Cayetano Carpio, comandante marcial. El comandante Rojas fue una persona muy apreciada por los pobladores, pues se trata de un extranjero que en su búsqueda del camino a Jesús decidió abandonar su sueño para acompañar la lucha del pueblo salvadoreño. La muerte de Jesús Rojas, ocurrida el jueves 11 de abril de 1991, durante el cese de hostilidades entre el FMLN y el gobierno de El Salvador, y mientras se desarrollaban las negociaciones en México, tuvo repercusiones inmediatas en el curso general de la guerra y en los acuerdos que la finalizaron. Existen diversas versiones sobre la emboscada en la cual cayó Jesús Rojas junto a 14 combatientes de las FPL, pero hay hechos básicos que son comunes, como el lugar en caserío El Zapote del cantón El Zacamil. Fueron emboscados por un equipo de Fuerzas Especiales Hacha del Comando de Fuerzas Especiales y no por el Batallón Atlacatl. Fue una infiltración en la profundidad de la zona de persistencia de las FPL. Fue un día después de una entrevista que Jesús Rojas concedió a periodistas nacionales e internacionales en Arcatao, Chalatenango, y en la cual anunció que el cese de fuego no significa el desarme del FMLN. Fuente: El Mundo, 11 de abril de 1991. Portada con el título Jefe guerrillero no acepta zona temporal. Esta declaración es muy posible que contradecía a los negociadores del FMLN y les ponía un obstáculo importante para avanzar en los acuerdos, con la agravante de haber expuesto internacionalmente su desacuerdo con el desarme. De acuerdo con el periódico Polemicist, publicado en inglés por la organización estudiantil UT Watch de la Universidad de Texas, fuente: Polemicist, mayo de 1991, página 11, volumen 2, número 6,
radio y SU anunció la presencia de 2 asesores militares con el batallón Atlacatl antes de la emboscada. Por normativa nacional y norteamericana, no era permitido que miembros de la Fuerza Armada de Estados Unidos acompañaran operaciones militares. Realmente Alvidia, en una primera fase de aquella operación, lo acompañaba un periodista norteamericano, pero no tenía labores de asesoría ni militares. La mención de fases de la operación no fue determinada por la Fuerza Armada, sino por nuestro documental para seccionar y distinguir en una línea de tiempo las acciones militares en la zona en aquella fecha. Al momento de su muerte, las negociaciones entre el FMLN y el gobierno se habían estancado sobre un punto clave, el cual era la disolución de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y la función permanente del ejército como garante de la soberanía nacional asignada constitucionalmente, además del desarme del FMLN y la concentración de sus combatientes. Aunque el FMLN había amenazado con terminar las negociaciones y el ejército reanudaba las hostilidades, después de la muerte de Cardenal la dirigencia decidió no solamente continuar la negociación, a pesar de la muerte de uno de sus comandantes de alto rango y miembro de la Comisión Político-Diplomática del FMLN, sino que también accedió a la función constitucional permanente del ejército y, por ende, su no disolución. La aceptación de la función permanente de la Fuerza Armada fue incluida con reserva, podía cambiar, lo cual no solo no sucedió, sino que la reserva fue eliminada posteriormente. Él fue estudiante jesuita y era nicaragüense. Él dicen que estudió junto con Rutilio Grande. Era una persona bien importante, pero él decidió venirse con el pueblo a luchar junto con él. Decía que sentía mejor andar con el pueblo que ser un sacerdote, pues pensó que iba a ayudar más así. Entonces, y acá pues la gente lo quería mucho porque era bien sociable. En el tiempo que regresó la gente de Nueva Trinidad, él estuvo apoyando también en lo que pudo. Otras fuentes explican que la muerte de Jesús Rojas y la inmediata resolución al impasse político-diplomático después de su muerte fueron vistos por la CIA y la Fuerza Armada como una buena elección del objetivo logrado con su muerte, en base a cálculos estratégicos, pues habían eliminado uno de los últimos obstáculos a una solución negociada, que podía haber dejado armado al FMLN. Para la CIA, la Fuerza Armada y el gobierno, era crucial que la firma de los acuerdos se realizara antes del término del periodo de Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de las Naciones Unidas, el 31 de diciembre de 1991, ya que los resultados a su favor estaban previstos. Tácticamente, la operación militar contra Jesús Rojas requería información de inteligencia precisa, campamentos, dispositivo, rutas y horas exactas, para poder transportar las fuerzas de élite al punto de inserción sin ser detectados por las fuerzas guerrilleras, y ese tipo de información solamente se obtiene a través de infiltración y espionaje al nivel más alto. Aquí nacieron las dudas de miembros de las FPL. Es muy posible que la inteligencia estratégica de la CIA y Fuerza Armada hayan tenido informantes de alto nivel dentro del FMLN, mientras hubo una operación del batallón Atlacatl, Viria, en la zona de Arcatao debido a la concentración detectada de miembros de las FPL. Sin embargo, el Viria se desplazó hacia el oeste del río Zumpul antes de la emboscada, pero dejando equipos de H infiltrados. En este marco, Cardenal concedió su entrevista en Arcatao el miércoles 10 de abril de 1991. Este hecho fue analizado por la inteligencia militar del Destacamento Militar número 1, DM1, para deducir o confirmar el siguiente movimiento de Jesús Rojas, estableciendo que sería hacia el oeste de Arcatao. Es muy posible que hayan convergido todos estos elementos y, al final, resultó en una operación especial que desembocó en la muerte de Jesús Rojas. Según una acompañante sobreviviente de la emboscada, Cardenal iría después al Cantón Carrasque a otra reunión.
Las negociaciones en México se daban en coordinación con el Frente Interno. La oposición de Rojas al desarme del FMLN era clara para la delegación negociadora. La conferencia de prensa en Arcatao, ante medios nacionales e internacionales, fue llamada para confirmar su oposición, pero no a la negociación, sino al desarme del FMLN, a la concentración de las fuerzas guerrilleras en campos de concentración designados por el gobierno y la ONU, a la no disolución de la Fuerza Armada y a su carácter constitucional de permanente. Jesús Rojas entendía las negociaciones como una extensión de la estrategia político-militar de las FPL, pero no aceptaba los términos antes descritos. Su muerte y la de sus acompañantes simbolizaron el final de la voluntad política del FMLN de continuar la negociación como fuerza combatiente, sin desarmarse, pues posteriormente sus armas fueron inventariadas y sus fuerzas fueron desarmadas y concentradas antes de desmovilizarse. La operación realizada por equipos Hacha del Comando de Fuerzas Especiales terminaría con la vida de Jesús Rojas y 14 de sus acompañantes. Sobrevivieron 5 combatientes para testimonio de los hechos aquí relatados. Y planificaron movilizarse el 11 para otra reunión en Carasque, que iba a ser una reunión, y convocaron a otro grupo de compañeros. Marco histórico. La solución negociada del conflicto siempre estuvo en los planes del FMLN, posiblemente con la esperanza de contar con todo el apoyo internacional para hacer cumplir sus demandas. Esta idea tomó una forma oficial cuando el 28 de agosto de 1981, 7 meses después de la ofensiva final de 1981, fue publicada la Declaración Franco-Mexicana, suscrita por los gobiernos de Francia y México, en la cual reconocieron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y al Frente Democrático Revolucionario, FDR, como una fuerza política representativa, con la capacidad conferida para hacerlo participante en los mecanismos de negociación en busca de resolver la crisis política. Quiere decir, el FMLN, desde el inicio de la guerra, ya buscaba una solución política negociada. Rojas confirmó esto en entrevista concedida el 1 de enero de 1990 a Sedema.org. No confiaban en la posibilidad de una victoria militar. Para abril del año 1991, 9 meses antes de la firma de los acuerdos de paz, las delegaciones del gobierno y del FMLN se encontraban en México en plenas negociaciones. Había un cese de hostilidades, había temas que parecían insalvables como la concentración del FMLN, el desarme del FMLN, la disolución de la Fuerza Armada o, en su defecto, incluir un acuerdo que eliminara el carácter constitucional permanente de la Fuerza Armada, con lo cual podría ser eliminada en cualquier momento posterior. Había cierto estancamiento e impasse. Este era el panorama político a la fecha del evento. Así las cosas, Jesús Rojas viajó a El Salvador, en fecha desconocida, en abril de 1991, específicamente a Chalatenango, a la zona que consideraban su retaguardia estratégica, segura. Analistas militares llamaban a estas áreas de persistencia del FMLN pues, cuando se ejecutaban operaciones militares, las estructuras armadas las abandonaban desplazándose hacia otras áreas, incluyendo hacia centros de refugiados en Honduras. Antes del 10 de abril, el batallón Atlacatl se encontraba desplegado en el área general de Arcatao, pero, para el 10 de abril, el batallón ya se había desplazado hacia el oeste del río Zumpul. El miércoles 10 de abril de 1991, Jesús Rojas da su conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales en Arcatao, en la cual dijo, para nosotros, el cese de fuego no significa el desarme del FMLN. Fuente, El Mundo, abril de 1991, portada con el título Jefe guerrillero no acepta zona temporal.
Se desconoce si estos medios de prensa tenían el usual salvoconducto que concedía el gobierno para desplazarse por áreas conflictivas, lo cual habría sido una evidencia de que algo importante sucedería al este de Chalatenango. La concentración de elementos de las FPL en Arcatao por la cual el Atlacatl realizó la primera fase de la operación es otra evidencia de la misma situación. Los temas de la conferencia, entre otros, fueron actualizar al mundo y demás mandos y miembros del FMLN sobre el estado de las negociaciones, hacer notar su desacuerdo con el desarme del FMLN y con la concentración de sus estructuras antes de desmovilizarse. Realmente, Jesús Rojas tenía algo de razón en su desacuerdo pues, según nuestro análisis, fue un error estratégico del FMLN desarmarse antes de lograr el completo cumplimiento de los acuerdos. Por otro lado, fue un logro estratégico del gobierno haberlo logrado. El FMLN ya no contaría con un instrumento de coacción ni de coerción que exigiera cambios y todo quedaría en manos de la voluntad de los políticos, quienes les fallaron a los insurgentes después de firmar los acuerdos y terminaron con sus sueños revolucionarios. Además de Jesús Rojas, en algún momento manifestó lo mismo Germán Serrano, de las FPL, durante el proceso de inventario de su armamento que realizó la ONU. Concluyó la conferencia de prensa del día 10 de abril en Arcatao, Jesús Rojas y sus 19 acompañantes durmieron allí. Según un sobreviviente del FMLN, saldrían el jueves 11 de abril hacia Carasque, al norte de Nueva Trinidad, para sostener otra reunión en la cual participaría Jesús Rojas. Al amanecer del 11 de abril de 1991, la delegación de Jesús Rojas más 19 personas abordó un vehículo y partieron hacia el oeste, por la carretera, rumbo a Nueva Trinidad. En el vehículo iban Jesús Rojas, Mélida, Radista de Lito, Rosibel, Marleni, Araceli, Vilma, Wilfredo, Manolo, Ronald, Neris, Rogelio, Melvin, Lito, Doctor, Fernando, Mauricio, todos fallecieron. Además, iban 5 miembros más que sobrevivieron a la emboscada. Miguel V. Downey Duban, Mauricio Chamorro, falleció después de la guerra, Remberto y Marina, quien vive en Estados Unidos de Norteamérica, en la sede del imperio contra el cual luchó toda su vida. Testimonio de Compagil. El 10 de abril de 2020, una fuente de nombre Compagil, radicado en Suecia, escribió lo siguiente. El 10 de abril de 1991, el compañero comandante guerrillero Jesús Rojas dio en la comunidad de Arcatao, en el norteño departamento de Chalatenango, una conferencia de prensa, informando sobre los avances y las trabas en las negociaciones de paz en Chapultepec entre la Comandancia General del FMLN y el gobierno oligárquico y pro-yanquí de El Salvador. En la mañana del 11, Chuzón y otros 18 compañeros y compañeras del mando, eran 19 elementos más, se trasladaron en camioneta en dirección de Las Flores, pensando continuar el camino a pie a partir de El Zapote. Llegando a la entrada de El Zapote, un comando élite de la dictadura activó el poderoso campo minado que habían colocado en horas nocturnas. La emboscada de Caserío El Zapote. Tomando como base un documento de autor anónimo, hemos investigado el marco de lo sucedido los 7 días previos hasta llegar al jueves 11 de abril de 1991 en Caserío El Zapote de Nueva Trinidad. Por la forma del documento y por la redacción, es muy posible que haya sido escrito por un oficial anónimo que pertenecía al batallón Atlacatl y que, debido a ello, conoció parte de la situación en detalle, desde el punto de vista del batallón Atlacatl, Viria. En la redacción del documento solamente se relatan hechos, no se observan alegorías, fantasías ni alteraciones de la realidad, pues solamente detalla la llegada, permanencia y movimientos del batallón Atlacatl en la zona. Primera fase, día 04 de abril. El Viria realizaría una operación partiendo desde la presa Cerrón Grande hasta alcanzar las elevaciones al sur, este y oeste de Arcatao.
Posterior a la consolidación del Vidia, el Comando de Fuerzas Especiales infiltraría equipos de Hacha a la zona. Consistía en una estratagema, una operación de engaño. El Vidia se desplazaría de la zona hacia el este y los equipos Hacha quedarían infiltrados para ejecutar emboscadas en diversos puntos. Los equipos Hacha serían infiltrados durante los abastecimientos para encubrir su desplazamiento a la zona. Partiendo del Cerrón Grande, una primera agrupación alcanzaría Cerro La Cañada, lugar frecuente de aterrizaje de helicópteros procedentes de Nicaragua para movimientos logísticos de las FPL. Una segunda agrupación alcanzaría las estribaciones al oeste de Arcatao y una tercera agrupación alcanzaría Cerro La Ventana, al sur de Arcatao, todo para controlar la zona mediante actividades tácticas. Con la agrupación del Cerro La Ventana se incorporaron 2 oficiales del Comando de Fuerzas Especiales, CFE, para realizar reconocimiento de áreas para ejecutar emboscadas después de partir el Vidia hacia el oeste. Al cuarto día, fueron infiltradas patrullas del CFE en el área, simulando abastecimiento aéreo a las unidades del Batallón Atlacatl, todo debidamente sincronizado. Segunda fase, día 09 de abril. Posterior al abastecimiento, al quinto día, el Vidia se desplazó hacia el oeste, ubicándose en Cerro El Cerrón, punto geodésico El Caballete y control sobre San José Las Flores, quedando infiltrados los equipos Hacha en Arcatao para desplazarse y ejecutar emboscadas. Esta estratagema funcionó, pues hizo creer a las FPL que la zona había quedado sin presencia de la Fuerza Armada. De igual forma, ante la ausencia de comunicaciones de las FPL, el Vidia dedujo que las FPL se habían desplazado hacia otra zona. El día 10 de abril sucedieron otros hechos que pudieron ser coincidencias o parte de la operación del CFE. Después de 24 horas de la salida del Vidia de la zona y durante el día, Jesús Rojas decide dar conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales en Arcatao. Esta actividad fue vista en televisión por la inteligencia del Destacamento Militar número 1 de Chalatenango, DM1, deduciendo que Jesús Rojas tenía que desplazarse hacia el oeste después de la conferencia. Esto fue informado por el DM1 al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, desconociéndose si esta información tuvo influencia en la operación del CFE para establecer las emboscadas o si el CFE siguió su misión original enmarcada en la operación de engaño del Batallón Atlacatl. Tercera fase, día 11 de abril. Si tomamos como base el relato del oficial anónimo del Vidia, para el día jueves, 11 de abril ya habían pasado 2 días de la salida del Vidia de la zona. Esto inspiró más confianza a las FPL. Ante esto, Jesús Rojas decide desplazarse hacia Cantón Carasque, donde sostendría una reunión informativa. Este desplazamiento fue iniciado aproximadamente a las 5:30 horas del 11 de abril de 1991, tiempos estimados por las distancias y por relatos de sobrevivientes, en vehículo y por la carretera principal, debiendo llegar hasta el caserío El Zapote, donde se encuentra un desvío al norte que conduce hacia Carasque. Según relato de sobrevivientes, el vehículo en el cual se conducía Jesús Rojas se detuvo aproximadamente 400 metros antes de una de las emboscadas para saludar a miembros de los talleres de las FPL. Supuestamente había más emboscadas en el trayecto, pero no tuvieron resultados. Aproximadamente entre 6 y 6:30 horas, después de saludar a sus compañeros, un vehículo de personas desarmadas pasó por la emboscada y pasó sin novedad pues el equipo Hacha así lo decidió. Posteriormente seguía el vehículo en que se conducía Jesús Rojas, llegaron a una curva, la toman a baja velocidad y es ejecutada la emboscada precisamente en la curva. Esta curva se encuentra a pocos metros del desvío hacia Carasque, donde los fallecidos hubieran abandonado la carretera para seguir a pie, y todo habría sido diferente. En la zona de muerte, son detonadas 12 minas y las ondas expansivas hacen volar por los aires a varios combatientes hasta caer algunos en una quebrada al norte de la carretera, lo que permitió a varios de ellos salir con vida, pero heridos. Se ejecuta el asalto y, como resultado, quedan en el lugar 15 caídos en combate,
entre quienes se encuentra Antonio Cardenal Caldera, alias Jesús Rojas de las FPL, quien hacía menos de 24 horas había dado una conferencia de prensa en Arcatao a medios nacionales e internacionales, informando los avances de los acuerdos y los puntos de sus desacuerdos con la Comandancia General del FMLN, la concentración y el desarme. El equipo Hacha toma evidencias del lugar y pronto sale de la zona en busca de su zona de exfiltración, pues ya no disponen de unidades que aseguren su retirada. Entre lo decomisado estaban 14 fusiles, medios de comunicación, documentación, claves de comunicación. Para autenticar lo descrito en este documental, se dispone de declaraciones dadas por importantes sobrevivientes de la emboscada del 11 de abril de 1991, a continuación. Los testimonios de Daumy Duban. El 11 de abril de 2021, Delmay Dubón, miembro de las FPL y sobreviviente de la emboscada, declaró a Diario Colatino lo siguiente. Eran las 6:30 de la mañana, íbamos en grupo cuando el carro comenzó a frenar porque íbamos a bajar en una vuelta. Lo último que recuerdo fue la explosión. Mi primera impresión fue que habían tirado un mortero, porque solían caer en la zona, desde Chalatenango, era una emboscada para vehículo, no para gente de a pie. Todos volamos lejos por la onda expansiva y caí del lado de la quebradita. Solo tengo la imagen de los compañeros heridos, pidiendo auxilio. El 12 de abril de 2021, Delmy Dubón también declaró sobre este hecho a José Fidel Fuentes Campos Horto, lo siguiente. El 10 de abril de 1991 el compañero Jesús Rojas, el comandante, había llegado a El Salvador para dar una entrevista sobre el avance de los acuerdos de paz y el fin del enfrentamiento armado. Esta entrevista fue dada en Arcatao. Dormimos en Arcatao, el día siguiente, el 11 de abril partimos en un Quecap hacia Nueva Trinidad. Ahí veníamos 19 personas, entre ellos el comandante Jesús Rojas, quienes como recordaremos era una persona muy humana, muy sensible y querida por todas y todos los combatientes. Partimos de Arcatao en un Quecap con dirección al Zapote. Cuando llegamos a Nueva Trinidad ya un pelotón había sido desplegado en la zona para explorar. No teníamos información de que había soldados en la zona, estaban por el lado del Zapotal. Nos movimos hacia el destino final, que era exactamente donde fue la emboscada, en el Zapote. En todas las zonas de El Zapote había pelotones de compañeros. Estaba Talleres y las fuerzas especiales y exactamente la emboscada fue instalada en el centro del corazón de la guerrilla. Delante de nosotros iba otro pick-up, que llevaba población civil, el cual dejaron pasar y no hubo ningún problema. Cuando el vehículo incursionó a la zona de la emboscada explotaron 12 minas de un solo golpe y fue cuando empezamos a escuchar que los compañeros y compañeras que quedaban heridos pedían auxilio. La onda expansiva los había botado un poco lejos del carro. Y en ese momento todo mundo, que estábamos vivos, empezamos a correr por las calles. La ventaja de los 4 sobrevivientes de esta emboscada es que salimos hacia la única quebradita que hay del lugar de la emboscada, por eso es que logramos salir de esa quebrada. Salimos hacia abajo hasta llegar al puente Cola de Pava. El resto de compañeros no tuvieron la suerte porque corrieron hacia la calle y ahí en los cercos estaban los soldados. Después que explotaron las minas ellos se tiraron a la calle y fue donde pudieron matar al resto de compañeros, porque después, cuando nosotros regresamos al lugar de los hechos, todos los compañeros y compañeras tenían señas de que habían sido matados después de haberlos encontrado heridos. Igual al compañero Jesús Rojas que tenía más de 60 disparos. Él iba en la cabina del pick-up. En esta cruel masacre, que fue un golpe muy duro para todas y todos los chalatecos y el país entero, murieron 15 compañeras y compañeros valiosos. Todos, la mayoría eran compañeros de la dirección, compañeros de seguridad y compañeras radistas. Entre las radistas murió Mélida, hermana menor de Maximina, con 7 meses de embarazo que nos acompañaba en el vehículo. Y fue así como sucedió. Realmente a nosotros nos sorprendió mucho por el hecho de esta emboscada puesta en el centro de donde estaban los compañeros guerrilleros. En una emboscada de esa magnitud es difícil quedar ileso, sin ninguna lesión. Los compañeros y compañeras sobrevivientes, todos llevábamos problemas. Marinita, que es de la comunidad de Guarjila, llevaba las 2 piernas cruzadas por balas y un brazo fracturado, pero en ese momento, realmente uno no siente nada. Corres y no te das cuenta. Mauricio, que también es de la comunidad de Guarjila, también llevaba un balazo en el pecho, con afectación del pulmón que realmente es un milagro que esté vivo. Y Miguel, que cariñosamente le decíamos Miguel UV, que vive en San Vicente,
Él llevaba un problema en el tobillo. Llevaba zafadura y fractura en el tobillo y también llevaba unos golpes en las piernas. Y mi persona, del Midubón, que tenía problema en la rodilla izquierda que, por el golpe de la onda expansiva, la rodilla me quedó un poco dislocada. Entonces no sabemos con los compañeros cómo realmente logramos correr. Porque los 4 íbamos mal, llevábamos fracturas, otros balazos. Bueno, Marinita era la más grave con un sangrado y Mauricio porque llevaba afección del pulmón. Eso fue otro gran trabajo, aparte de lograr salir, fue tapar un poco la sangre que Marinita dejaba para que no nos encontraran los soldados. Porque por donde nosotros bajamos, en la quebrada, minutos después iban los soldados detrás. Entonces logramos salirnos un poquito de la quebrada para escondernos. Así fue como realmente logramos sobrevivir. No porque de lo contrario hubiéramos sido capturados y matados en el mismo lugar, pero así fue como logramos salir de eso. Posteriormente, cuando logramos llegar al puente Cola de Pava, estando allí nos enteramos que el compañero Miguel, sobreviviente, llevaba un radio de comunicación. Cuando logramos ver el radio nos comunicamos, sin clave y sin nada, con el compañero Héctor Martínez le dijimos que estábamos ahí, inmediatamente mandó gente a recogernos, con hamacas para las personas que no podían caminar, y nos trasladaron inmediatamente a Huizúcar, que es un lugar que está cercano y después de Huizúcar los 3 sobrevivientes, porque Mauricio quedó escondido y él apareció después, queríamos regresar al lugar de la emboscada. Entonces, nos trasladamos de Huizúcar hacia donde había sido la emboscada y cuando nosotros llegamos al lugar de la emboscada, vimos una escena que nunca se nos va a olvidar porque el vehículo había volcado. La calle era una quebrada de sangre y restos de cuerpos. La gente de las Flores inmediatamente se fue rápido a las minas, al lugar de la emboscada. Ahí estaba el padre Nico de Arcatao, también. Todo mundo trabajando, era increíble, la gente de las comunidades recogiendo los cuerpos, poniéndolos en un camión, para ser trasladados inmediatamente a Arcatao. Recuerdo que Miguel y yo, cuando vimos eso, nos desmayamos. Recordar que horas antes veníamos juntas y juntos, chistando platicando y luego ver a los 15 compañeros muertos. Era un golpe duro para nosotros. Ese día nos trasladamos para Arcatao, lamentablemente no hubo forma de velarlos ni acompañar a los compañeros. Eso sí, la comunidad hizo una fosa común inmediatamente y los restos tuvieron que ser sepultados porque iba un operativo de los soldados hacia la zona. Hasta esa fecha al parecer el ejército no estaba muy claro de la muerte del compañero Jesús Rojas, pero posteriormente sí. Cuando el ejército se enteró que uno de los muertos era el comandante Jesús Rojas, lanzaron un operativo para recuperar el cuerpo y entregarlo a su país. Como sabemos, el compañero Jesús era de nacionalidad nicaragüense, aunque entregado a la lucha del pueblo salvadoreño. Entonces se tuvo que andar cargando el cuerpo del compañero Jesús para que el ejército no se lo llevara. La gente colaboró bastante en eso. El resto de compañeros fueron sepultados en una fosa común y a nosotros los sobrevivientes nos fuimos a otro lado, para seguir sobreviviendo. Yo pienso que todos los mártires y los héroes de la lucha son importantes. Esta emboscada resalta más por el hecho mismo de cómo fue el golpe, como la masacre del Zumpul o la masacre del Mozote, pero todos los miles y miles de mujeres y niños desaparecidos y muertos no se deben olvidar. Como unas 4 cuadras antes de donde estaba la emboscada, paramos. Ahí estaban los compañeros de talleres y querían saludar a los compañeros, ¿verdad? Principalmente el compañero Jesús Rojas. Y paramos un ratito, él saludó y continuamos. Cuando llegamos a la curva, donde ahora está el monumento a los compañeros y compañeras que ahí fueron asesinados, fue una... Bueno, lo que yo recuerdo es una explosión súper fuerte que yo pensé que era un mortero, porque a veces caía un mortero, ¿verdad? Pensé que era eso, entonces me quedé un poco como, ¿qué pasó? De repente vi así rápido y vi hacia el cerco de piedra donde ahora se hace la actividad, que habían vestidos de verde olivo con mucha vegetación sobre. Entonces inmediatamente yo cambié y dije, no, ese no es mortero. Pero eso es en segundos, usted realmente no reflexiona mucho. Y empecé a ver compañeros que estaban ya en el suelo, pidiendo auxilio, la mayoría quedó herida. ¿Verdad? Yo logré ver eso. Jesús Rojas iba en la cabina, él solo con Rogelio. Entonces yo no caí en la calle. Creo que por eso los que quedamos vivos caímos un poco hacia la orilla, lo que nos permitió
salir hacia la quebrada. Entonces yo caí sobre una piedra, me logré levantar, yo andaba un pantalón verde y una camisa blanca, ¿verdad? Andaba arma corta, y logré caer ahí, me levanté y cuando vi eso yo corrí, pero corrí hacia la quebrada, una quebrada que hay ahí. Entonces en ese momento cuando caí en la quebrada, dije yo, esta es una emboscada, porque ya era demasiadas balas. En ningún momento, porque yo caí al otro lado de la cabina, al lado contrario, por donde iba el motorista, pero lejos, nunca lo vi. Minutos antes de la emboscada, él había estado platicando, incluso venía chistando desde ahí, pero no lo vi. ¿Qué platicaba él? Es que nosotros veníamos un poco entre contentos y tristes. Contentos porque la posibilidad de terminar la guerra, pero tristes porque se iba a acabar como esa convivencia colectiva, la solidaridad, los amigos, no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros nos incorporamos a la guerra personalmente de 11 años, 12, los estudios cuarto grado, entonces todos los combatientes éramos muy jóvenes, entonces no teníamos una profesión y sabíamos que insertarnos a la vida no iba a ser fácil. Entonces era como sentimientos encontrados y veníamos hablando de eso y él escuchaba y nos decía, ¿verdad? Porque él era una persona muy coherente, realmente creo que todos nosotros lo sentimos mucho porque confiábamos mucho en él y en su capacidad intelectual. Eran 12 minas. 12 minas. Pero estaban en la curva. ¿2 o 12? 12, porque después los compañeros encontraron 12 agujeros donde estaban cada mina. Aparte de la explosión de esta mina, ¿hubo disparos alrededor hacia ustedes? Hubo disparos y hubo lanzamiento de granadas. Entonces estaban los soldados, el Atracat al otro lado del cerco. Si usted se recuerda hasta el cerco, ahí estaban ellos. Entonces explotaron las minas de un solo las 12, hallaron los 12 agujeros y dispararon y tiraron granadas. Pero muchos compañeros quedaron vivos. Pues yo personalmente hasta este día siempre tengo la duda de que fue una emboscada dirigida. Sabían que en el vehículo 1 iba población civil y que en el 2 venía el compañero Jesús Rojas, que aunque los 15 compañeros que perdimos son valiosos, pero él tenía una posición en la comandancia general y sabían que era importante, ¿verdad? Porque la explosión no fue al primer vehículo y pasó minutos antes de nosotros, fue al vehículo donde venía. Fíjense que en ese momento era como quién tenía más fuerza y era como dar un golpe muy fuerte en el corazón de la guerrilla, porque esta era una zona controladísima, ¿verdad? De Tepeyac a Arcatao era una zona controlada por nosotros. Y fue como impactar en ese momento, a pesar que la negociación estaba avanzada. Fue un golpe muy fuerte para toda la fuerza guerrillera del país. Entonces, creemos nosotros que era una forma de debilitar el proceso. Él era una figura importante en el proceso de negociación. Debilitar el proceso dando un golpe como el que se dio y realmente sí afectó, ¿verdad? Afectó mucho, no solo para la conducción del proceso, sino la moral, porque nosotros sentimos que Jesús fue una persona importante, pero ahí murieron muchos compañeros. Posteriormente, insurgentes de las FPL llegan al lugar, revisan la escena, recogen los cadáveres y los llevan a Arcatao, donde los sepultan, mientras guardan en la iglesia de Arcatao el cadáver de Jesús Rojas, al mismo tiempo que las FPL se concentran en la misma población. Las FPL informan de los hechos a Radio Venceremos y, erróneamente, se lo atribuyen a Alviria, a la vez que hacen del conocimiento público la muerte de Jesús Rojas. Ante la situación, Elviria consideró que tenían control de la ruta desde sus posiciones hasta Arcatao, pues controlaban hasta el Cerro de Chan, lo que les permitiría avanzar muy rápido en 2 ejes de avance y una reserva fuerte hasta alcanzar la concentración de insurgentes en Arcatao. Ya con un concepto de la operación, Elviria solicita permiso para ejecutar la operación, pero, pasados más de 30 minutos,
El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada negó la autorización para ejecutar la operación, que pudo haber significado muchas pérdidas para las FPL en Arcatao, ordenándosele al Vidia que se mantuviera en sus posiciones. Durante el día, un retén del Vidia ubicado en San José Las Flores detiene un vehículo para revisarlo y verificar si lleva salvoconducto para pasar a áreas conflictivas, resultando ser el mismo norteamericano que días antes había acompañado al Vidia y que ahora se identificaba como miembro de una organización de derechos humanos. Si el Vidia hubiera sido autorizado para ejecutar esta operación, habría tenido un profundo impacto en las negociaciones. Más tarde, aparece un cura jesuita en otro vehículo, quien dice ser contacto con la familia de Rojas que vendrían a traer el cadáver. De igual forma, llegan a la zona vehículos de la Cruz Roja que transportaban al embajador de Nicaragua y la familia de Jesús Rojas, todos con salvoconducto, quienes continuaron su desplazamiento en compañía del cura jesuita hacia Arcatao. Es frecuente escuchar decir a miembros del FMLN que Jesús Rojas murió en circunstancias oscuras. También es frecuente escuchar que esa oscuridad se refiere a la duda sobre los ejecutores. ¿Fue el Vidia o fue el CFE? Sobre eso ya no hay duda, fueron equipos Hacha del Comando de Fuerzas Especiales. Pero realmente, la duda sobre las circunstancias oscuras que guardan miembros del FMLN es si alguien infiltrado en la Comandancia General del FMLN dio la información, desde México, sobre el itinerario de Jesús Rojas, ya sea a la CIA o bien a la inteligencia de la Fuerza Armada, pues hay detalles que pueden llevar a pensar así. Otro hecho importante posterior es sobre un combate que unidades del DM-1 tuvieron con las FPL en la zona, en el cual decomisaron documentación que, al analizarlos la inteligencia militar del DM-1, encontraron un relato que explica cómo llegaron las FPL a El Zapote después de la emboscada, recogieron los cadáveres y revisaron el vehículo. Explican que en el vehículo encontraron los $2 millones que Jesús Rojas había recibido recientemente en Cerro La Cañada, procedentes de Nicaragua, vía helicóptero, posiblemente antes de la llegada del Vidia a Arcatao. Es posible también que el dinero lo haya recibido antes otro miembro de las FPL y lo haya entregado a Rojas al encontrarse en Arcatao. Este dinero no fue encontrado por el equipo Hacha, sino por los compañeros de Jesús Rojas de las FPL. Así consta en los documentos decomisados a las mismas FPL. El testimonio de Maximina. La compleja situación de inteligencia que rodea a este evento bélico no puede dejar fuera el testimonio de Maximina, miembro de las FPL que prestaba sus servicios en la cocina, al grupo que se desplazaba con Jesús Rojas. Maximina es hermana mayor de Mélida, radista de Lito, ambos fallecidos en la emboscada. Maximina es esposa de un miembro de la seguridad personal de Jesús Rojas. Explica ella de forma pausada y serena que medios nacionales e internacionales llegaron a Arcatao a hacer una entrevista y que Jesús Rojas posiblemente se confió, debido a su carácter y a la seguridad que los acuerdos serían firmados pronto y que, por tanto, ya no podía haber problemas en el campo de batalla. Haciendo gala de esa confianza, a Jesús Rojas le preguntaron en la entrevista si se desplazarían ese día y hacia dónde, ante lo cual Rojas les explicó su itinerario a todos los medios. Maximina hace la observación que entre los medios de prensa se encontraban periodistas miembros de un equipo del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, COPREFA, quienes tomaron nota de la información recibida del mismo Rojas. Maximina atribuye a esto la fuga de importante información que permitió la precisión de la emboscada. Sí, ella era mi hermana, la menor que mí, Mélida. Ella, como era de las radistas, mejores decían que habían aquí en la zona, ella es la que andaba de radista del doctor Lito. Ella era muy apreciada, entonces, bueno, ya, eso fue ya a finales que ella murió, que vinieron a hacer una entrevista aquí a Arcatao y Jesús Rojas, pues, se confió, quizás
Él como era bien tranquilo, él era bien confiado en que ya los acuerdos de paz ya se iban a firmar y creía que ya no iba a haber ningún problema, entonces les dijo toda la verdad. Le preguntaron que si se iban a mover ese día y que para dónde, y él les dijo para dónde iba a ser el movimiento, y dentro de los periodistas que andaba uno del COPREFA, o sea, de la Fuerza Armada, pues. Entonces, llevó toda la información, porque había el operativo, estaban ahí por Las Flores, creo que estaban todavía. Entonces llevó la información y vino el ejército de allá a poner la emboscada ahí por el Zapote. Maximina y el equipo de la cocina recibieron la orden de partir hacia Carasque desde el 10 de abril, para que la delegación que acompañaba a Rojas, al llegar al lugar, encontrara el desayuno ya hecho. Por alguna razón desconocida, al esposo de Maximina, seguridad de Rojas, le ordenaron entregar a otro elemento de seguridad la mochila de Rojas que él portaba y partió junto a su esposa y el equipo de cocina. Yo un día antes había pasado ahí ya la oracioncita que nos habían ido a dejar, porque como yo era cocinera, y mandaron a los de la cocina adelante. Y mi esposo también, porque ahí mismo andaban, que él era seguridad de Jesús Rojas, pero en ese momento le dijeron que le pasara el cargo que él andaba, porque él andaba en su mochilita llena de cosas importantes del comandante. Se la pasó a otro compañero y él lo mandaron junto conmigo y con toda la cocina, ¿verdad? Y su seguridad. Fue un día antes, el siguiente día mañanearon ellos. Ya todos los demás que pensaron hallar el desayuno hecho ya. Y fue donde la emboscada estaba preparada y cayeron ahí. Allí murieron 15. Dentro de ellos iba mi hermana, que ya tenía 7 meses de embarazo, casi de 8 meses. Ya estaba cerca de nacer la criatura, entonces. Este relato coincide con otra versión de la trama, en la cual se establece que toda la información que salió de la entrevista el 10 de abril fue procesada por la inteligencia militar del DM-1. Después de haber visto la entrevista por televisión, fue enviada al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y a su vez, ordenó al CFE ejecutar una operación especial, para lo cual desembarcó un equipo Hacha en la presa Cerrón Grande, al final del día 10 de abril, desde donde caminaron toda la noche para infiltrarse en Caserío El Zapote para ejecutar la emboscada con los resultados ya conocidos al amanecer del jueves 11 de abril de 1991. En el año 2003, tuvimos la oportunidad de dialogar con un miembro del equipo Hacha que participó en la emboscada y su participación en este combate, y su relato coincide más con esta última versión. Es la voz y conocimiento de un protagonista. Si fue así, la planificación fue expedita, rápida, sencilla, ultrasecreta, coordinada, sorpresiva y altamente efectiva. Esto también explicaría por qué el batallón Atlacatl se sorprendió al escuchar el combate y, en un primer momento, no saber ni interpretar lo que estaba sucediendo en el Zapote. Lo cierto es que los resultados fueron los mismos, bajo cualquier versión, y las negociaciones avanzaron desde el impasse en que se encontraban. Esta versión dejaría fuera de toda sospecha la filtración de información desde la Comandancia General del FMLN hacia la CIA y la Fuerza Armada. También es muy posible que todas las versiones se sumaran para alcanzar un mismo objetivo. Análisis táctico. El área de operaciones es un espacio montañoso entre Arcatao y el puente sobre el río Zumpul, que va desde los 482 metros sobre el nivel del mar en Arcatao, hasta los 194 metros sobre el nivel del mar en el puente sobre el río Zumpul, pasando por los 346 metros sobre el nivel del mar en Caserío El Zapote. Es un terreno descendente hacia el oeste, con leve pendiente.
El área es atravesada por una carretera pavimentada que corre de este a oeste, con 9.76 kilómetros aproximadamente desde Arcatao hasta El Zapote. Por su parte, las FPL dan lugar a muchas observaciones por diversos aspectos. Se muestran al mundo a través de una conferencia de prensa en una población que podía ser alcanzada por la Fuerza Armada. De forma inusual se desplazan por la carretera en vehículo, a plena luz del día, algo contraindicado para unidades insurgentes. Se mueven en una zona donde recientemente un batallón había realizado una operación militar. Se agrupan 20 insurgentes en un mismo vehículo. Ofreciendo un objetivo rentable, se desplazan en dirección oeste, donde se encontraban unidades del Vidia. Aparentemente no habían medidas de seguridad para todo el desplazamiento motorizado y, si las hubo, fueron evadidas y no funcionaron. Según declaraciones de sobrevivientes, había seguridad de las FPL por toda la zona de caserío El Zapote, lo que vuelve más audaz la operación del equipo Hacha del CFE, pues fue ejecutada en medio de unidades de las FPL. Fue un conjunto de decisiones completamente fuera de cualquier doctrina militar y lejos de las capacidades mínimas de un comandante militar para decidir poner en riesgo la vida de 20 insurgentes. Quiere decir, quien decidió los detalles tácticos, llevó a la muerte a sus compañeros y, si hubo observaciones previas, no fue escuchado. Con estas acciones, las FPL pasaron de la audacia a la temeridad, del sigilo y la seguridad al descuido, lo cual no pudo ser por incapacidad pues ya acumulaban 11 años de experiencia, sino que pudo ser arrogancia basada en el supuesto conocimiento de la rutina de las unidades regulares de la Fuerza Armada al operar en la zona. Por su parte, el CFE seleccionó la zona de la emboscada en una curva en la carretera antes del desvío hacia Carasque, con una pequeña quebrada de invierno en el costado norte. El área específica de la emboscada no dispone de características tácticas para una emboscada, posiblemente debido a la llegada nocturna del equipo Hacha o eso mismo contribuyó a la sorpresa y a evitar que fuera localizado el equipo Hacha. Al sur de la carretera hay un muro de piedra donde se cubrió el equipo Hacha, unas matas de huerta, un rancho, la oscuridad, el sigilo, la sorpresa. El duro adiestramiento y la disciplina fueron los componentes que dieron toda la ventaja para el éxito de la emboscada. El uso no doctrinario del terreno dio una ventaja extrema al CFE, pues era inesperado que en un lugar como el descrito hubiera todo un equipo de Hacha acechando para ejecutar una emboscada. Fundamentalmente, el resultado de esta batalla fue un error básico de contrainteligencia del FMLN, pues las FPL fueron incapaces de proteger toda la información disponible sobre la actividad de Jesús Rojas en Arcatao, la cual estuvo disponible para el Servicio de Inteligencia Militar de la Fuerza Armada. Esto llevó a su muerte a 15 miembros de las FPL. Análisis estratégico. La ejecución táctica obedeció completamente al diseño estratégico de la maniobra, pues su concepción consideraba muchos detalles que, de no ser ejecutados con precisión, hubiera resultado en fracaso. Realmente, en términos teóricos, se trata de una estratagema, la cual es un plan ingenioso, que a veces forma parte de una estrategia general. La palabra estratagema entró en el inglés en el siglo XV y se usó originalmente en referencia a algún artificio, como un plan o maniobra militar, que estaba diseñado para engañar o burlar al enemigo. Según conocedores, este tipo de maniobra ya había sido probado antes, específicamente durante la Operación Bienestar para San Vicente, durante la cual fue infiltrada una patrulla PRAL en San Bartolo y Chanmico, con la variante que la patrulla permaneció en trincheras vacías de las FPL por un periodo hasta que los insurgentes retornaron a ocuparlas cuando ya consideraban seguro el lugar. Al iniciar el combate, se apuntan las piezas de artillería de 105 milímetros y la patrulla es evacuada, de noche y bajo fuego, por pilotos adiestrados para estas condiciones.
Posteriormente la artillería abrió fuego sobre las posiciones ocupadas por los insurgentes, con resultados fatales para ellos. El empleo de un batallón de la magnitud del Vidia para ejecutar una maniobra de engaño denotó la capacidad del comandante para hacer cumplir a sus más de 1000 elementos, con todo lo indicado de inicio a fin, para servir como una preparación de las condiciones para una operación realizada por fuerzas especiales. La sincronización del supuesto abastecimiento a la tropa del Vidia con la infiltración de equipos Hacha fue un componente vital de la estratagema. Debió ser duro para el comandante del Vidia que no le hayan autorizado la explotación del éxito con una incursión sobre Arcatao el día 11 de abril, pues es muy posible que los insurgentes hayan estado dispuestos a enfrentarse dadas las circunstancias, mientras que el Vidia estaba muy motivado y reclamaba una victoria que tenía a la vista. No sucedió. El ruido de un batallón de más de 1000 elementos desplazándose desde Arcatao hacia San José Las Flores pudo haber sido tomado como un acto de indisciplina militar, sin embargo, fue parte de la estratagema para garantizar que los insurgentes confiaran en que no había más tropa en su retaguardia. La disciplina de no realizar patrullajes desde el Cerro de Chan hacia el este contribuyó a dar confianza a los insurgentes al ver por 48 horas que el Vidia no se movía en su búsqueda. No era necesario buscarlos, ellos salieron en su búsqueda y se encontraron en Caserío El Zapote. Por una acción política de propaganda, el FMLN sacrificó una acción estratégica, cediendo a la muerte a uno de sus comandantes para morir emboscado. Sea que haya sucedido como parte de una conspiración combinada con la CIA y la Fuerza Armada o como parte de un proceso de inteligencia de la Fuerza Armada, en solitario. Análisis político. Jesús Rojas era parte de la comisión negociadora que se encontraba en México discutiendo posibles acuerdos entre el gobierno y el FMLN en busca del cese del conflicto. Las negociaciones se encontraban entrampadas debido a puntos con los cuales Jesús Rojas discrepaba. Es muy posible que la presencia de Rojas en México retrasaría el proceso, pues los puntos de su desacuerdo eran medulares y determinantes. Desarme del FMLN. Concentración de los combatientes del FMLN. Disolución de la Fuerza Armada. Inclusión de reserva al carácter constitucional de permanente de la Fuerza Armada, lo que permitiría disolverla posteriormente a criterio. Además, había un cese de hostilidades entre las partes en conflicto a la fecha de la emboscada. Con la emboscada en Caserío El Zapote, ni la muerte de Jesús Rojas ni la ruptura del cese de hostilidades desviaron negativamente las negociaciones, por lo contrario. Aunque el FMLN había amenazado con terminar las negociaciones y la Fuerza Armada reanudaba las hostilidades, después de la muerte de Cardenal la dirigencia del FMLN decidió no solamente continuar la negociación, a pesar de la muerte de uno de sus comandantes de alto rango, y miembro de la Comisión Político-Diplomática del FMLN, sino que también accedió a la función constitucional permanente del Ejército y, por ende, su no disolución. La aceptación de la función permanente de la Fuerza Armada fue incluida con reserva y podía cambiar posteriormente, lo cual no solo no sucedió, sino que la reserva fue eliminada posteriormente. Quiere decir, la muerte de Jesús Rojas cambió el rumbo de la guerra al volverse más fluidas las negociaciones en las cuales, bajo los términos de Jesús Rojas, se encontraba en juego el poder del FMLN y la existencia de la Fuerza Armada. Conclusiones. Primera conclusión. El 1 de enero de 1990, Jesús Rojas fue entrevistado por Sedema.org. En esta entrevista le fue hecha la siguiente pregunta. Pregunta del periodista.
Otros opinan que la insistencia en la negociación no es más que la expresión de la debilidad militar del FMLN, de su convicción de que derrotar al ejército salvadoreño es una meta imposible. ¿Cuándo llegaron ustedes a la idea de que era necesario negociar como única salida de la guerra? Respuesta de Cardenal. En realidad, desde siempre hemos tenido esa idea. Nunca existió en el FMLN la idea de que lo óptimo era ganar la guerra por la vía militar. Lo óptimo siempre nos pareció lograr una real transformación de nuestra sociedad en la que se superen las injusticias y conseguir eso por el camino menos doloroso. La idea de una solución negociada para resolver el conflicto salvadoreño existe prácticamente desde que nació el FMLN, cuando se hace la unidad de las 5 organizaciones que ahora conformamos el FMLN. La negociación es para nosotros un planteamiento estratégico. La estrategia del FMLN es político-militar, nunca ha sido meramente militarista. Desde los primeros años de guerra, abrir una mesa de diálogo con la otra parte, el gobierno y el ejército, también con la participación de los Estados Unidos, ha sido nuestro planteamiento. La primera iniciativa para ese diálogo negociador la lanzamos ya en 1981. Por nuestra parte, hemos venido elaborando iniciativas de diálogo y negociación a lo largo de estos 10 años de guerra. Y hemos tratado de que vayan siendo cada vez más realistas y más flexibles, teniendo en cuenta no solo las aspiraciones de nuestro pueblo a la democracia, la paz y la justicia, sino teniendo también en cuenta las posibilidades reales de poder echar a andar en El Salvador un modelo realmente democrático y pluralista, con una economía que tenga en cuenta la justicia social y con la que se lleven adelante las transformaciones estructurales que son necesarias para superar las causas que dieron origen a la guerra. Esta respuesta indica que el FMLN siempre vio la guerra como un instrumento de coerción para obligar al gobierno a aceptar sus demandas mediante la negociación, con el debido apoyo internacional. Segunda conclusión. Cuando miembros de las FPL dicen que Jesús Rojas murió en circunstancias oscuras, podrían tener razón si se detallan esas circunstancias, las cuales los han llevado a pensar que un infiltrado dentro de la Comandancia General del FMLN pudo haber conspirado con la CIA y la Fuerza Armada para obtener la información útil de su agenda. ¿Por qué dar una conferencia de prensa ante medios nacionales e internacionales, lo que facilitó la ubicación del objetivo? Es posible que Maximina haya dado una buena explicación. ¿Por qué el batallón Atlacatl estuvo ejecutando un estratagema en Arcatao desde antes de la llegada de Jesús Rojas a la zona? Es probable que por la concentración de las FPL que había sido ubicada antes en Arcatao. ¿Por qué la emboscada fue tan precisa en el lugar donde el vehículo casi se detiene para bajar a los miembros de las FPL? En un departamento con muchas alternativas para desplazarse, ¿por qué Jesús Rojas se desplazó por la carretera y en vehículo? Llegarían en vehículo a Caserío El Zapote y después continuarían a pie hasta Carasque, al norte. ¿Conocía la Fuerza Armada la agenda de Jesús Rojas? Es posible que los detalles los conoció por los datos que Jesús Rojas dio en su conferencia de prensa el 10 de abril de 1991 en Arcatao. No tenemos la capacidad ni conocimiento para responder todo, por eso estas interrogantes quedan para ser resueltas a discreción de quienes conozcan los detalles detrás de esas muertes. Lo que conocemos ya está incluido en el documental. Tercera conclusión. ¿Tenía Jesús Rojas tanta influencia política como para influir en las decisiones del FMLN respecto a las negociaciones? En caso afirmativo, esto se suma a las dudas razonables que sobre su muerte tienen sus compañeros. Cuarta conclusión. Con la muerte de Jesús Rojas, sus mismos compañeros han escrito que las negociaciones no se detuvieron, sino que se volvieron más fluidas, pues los desacuerdos que las obstaculizaban fueron sobrepasados. Quinta conclusión. La cantidad de errores tácticos de los fallecidos tuvo una consecuencia fatal de cobrar 15 vidas,
a la vez que sirvió para que algunos de los sobrevivientes y otros de la organización decidieran emigrar en busca de una vida mejor, y no migraron a Cuba, Nicaragua, Rusia, Vietnam ni Corea del Norte, sino que, a Reino Unido, Suecia o Estados Unidos, sede del imperio capitalista contra el cual lucharon toda su vida y otros entregaron las propias. Tuvieron que despertar de su sueño revolucionario. Sexta conclusión. Un equipo de Hacha puso al descubierto que una operación especial debidamente planificada y ejecutada puede tener un final exitoso y una influencia estratégica que podría tener repercusiones políticas. Tal fue el caso de la operación realizada por un equipo Hacha el día 11 de abril de 1991 en Caserío El Zapote, aún en medio de un fuerte dispositivo de combatientes de las FPL. Séptima conclusion. En el año 2021, Dagoberto Gutiérrez dijo en la Asamblea Legislativa lo siguiente en el minuto 8:6 del video. En sus reuniones previas a 1981 no hablaban de proyectos políticos, pues nunca pensaron que la guerra iba a durar tanto. En 1981 pensábamos que la crisis se iba a resolver en una insurrección, que es diferente a la guerra. Nos equivocamos, no hubo insurrección. Pero una vez en las acciones militares, ya no hay retorno, porque ya no tenés chance de regresar y el ejército sabía que no sabíamos mucho y que había que matarnos allí en ese momento, muy correcto. Nosotros dijimos, se trata de resistir, consolidar y avanzar, eso nos permitió soportar la embestida, años. Quiere decir, ya no había alternativa, tenían que aprender y hacer la guerra y, paralelamente, negociar. Estas expresiones de un miembro del Partido Comunista Salvadoreño, ya fallecido, contienen una amplia realidad que se puede resumir diciendo que el FMLN erró al pensar que la población se insurreccionaría en todas sus ofensivas, nunca sucedió. Su plena confianza estaba en lograr una victoria inicial mediante acuerdos negociados, consolidar su poder político tomando el poder mediante elecciones u otros mecanismos conspirativos, pero nunca confiaron en lograr el poder mediante una victoria militar. Allí es donde estaba el conflicto de Jesús Rojas con la Comandancia General, quienes ya estaban listos para negociar y entregar sus estructuras para pasar a formar parte del espectro político partidario, donde también fracasaron. Jamás pensamos que iba a durar tanto. No. En 1981 pensábamos que se iba a resolver la crisis en una insurrección, que es diferente a la guerra. Nos equivocamos. No hubo insurrección. Pero entonces ya una vez hechas las acciones militares, ya no hay retorno. La gente lo expresa esto de manera muy sencilla. Dice, si ya estás en el macho, jinetealo. Y esa es una figura maravillosa, maravillosa. Porque ya no tienes chance de regresar. Y el ejército sabía que estábamos tiernitos, que no sabíamos mucho y que había que matarnos allí en ese momento. Muy correcto. Octava conclusion. En aquella misma reunión, Dagoberto Gutiérrez dijo en la Asamblea Legislativa lo siguiente en el minuto 12:15 del video. El gobierno decía que en la guerrilla habían cubanos, chinos, vietnamitas, de todo, no hombre, éramos nosotros, gente del pueblo, éramos pequeños burgueses, intelectuales. La muerte del nicaragüense Antonio Cardenal Caldera, alias Jesús Rojas, y el revuelo mediático que ocasionó, dejó muy clara la participación de mercenarios internacionalistas en las filas del FMLN. Este hecho enterró las palabras de Dagoberto Gutiérrez, sin embargo, se desconoce por qué Gutiérrez se empeñaba en defender su criterio, aún equivocado. El gobierno decía que en la guerrilla habían cubanos, chinos, vietnamitas, de todo. No éramos nosotros.
gente del pueblo. Éramos pequeños burgueses, intelectuales, pequeños burgueses intelectuales éramos nosotros. Siempre uno ha de buscar la ubicación clasista de las personas, porque eso es lo que explica su pensamiento político y su conducta política. ¿De dónde venís vos? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué hace tu papá? Ese es el origen de clase. Todos tenemos un origen de clase. Novena conclusión. Los insurgentes, en 1992, consideraron que El Salvador se encontraba en estado de remisión y que el cáncer de todos sus males políticos, sociales y económicos habían sido debidamente tratados suministrándole la sangre de 75,000 personas. Al parecer, los acuerdos de paz fueron el resultado del hastío de la guerra, ingenuidad política, corta visión, a lo que se sumó el cambiante ambiente político internacional, la demanda de foros internacionales y el hastío de los financistas de la guerra. Una realidad muy lejos del sueño revolucionario, pues, al año 2024, El Salvador no se encuentra en estado de remisión, debido al mal tratamiento histórico dado a una sociedad genéticamente corrupta y eternamente analfabeta. El medicamento revolucionario se ha agotado, no es sostenible, no duraría para siempre. Hay 3 factores que para nuestro canal son importantes. 1. La imparcialidad, que nos permite abordar los temas sin reservas y sin sesgos, procurando ser lo más fieles posibles a los hechos y la historia para llevar a la audiencia un criterio imparcial, que contribuya a sus propias evaluaciones. 2. La apertura mental de la audiencia, para que cada quien pueda navegar sin prejuicios en el tema y utilizar la información para formarse su propia opinión. Si alguien discrepa, no es momento de entrar en conflicto, nosotros no lo haremos, no es nuestra finalidad. Sino que es momento de emitir su criterio y, haciendo uso de métodos adecuados de análisis, dar a conocer su versión analítica sobre el tema. 3. La disponibilidad de información sobre el tema nos ayuda a enriquecer nuestro criterio y el de la audiencia, a la vez que son base de una historiografía sobre los temas que aquí se tratan. Agradecemos a las fuentes disponibles por permitirnos hacer uso de sus conocimientos como base para presentar nuestros propios análisis. Ya que nuestros documentales son públicos, respetamos en todos los órdenes a la audiencia. Tómese un receso para dar like al contenido, para saber que hemos contribuido a su conocimiento. Coméntelo para compartir su opinión con quienes ven el canal. Comparta el video, pues al hacerlo está compartiendo la historia. Para recibir notificaciones de nuevos documentales, suscríbase al canal.